pues nada, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. De lo que voy a hablar hoy es de lo que normalmente llamamos misterio de Dios, ¿no? En el mundo cristiano. Es una expresión que a lo mejor en la actualidad es un poco difícil de comprender. Entonces vamos a intentar, o voy a intentar, que esta expresión la podamos comprender lo mejor posible. Y esta expresión va ligada a otra que para nosotros es un elemento fundamental del credo cristiano, que es que Dios es un misterio, pero que además es Dios Trinidad, ¿vale? Entonces, esta expresión que a veces nos da mucho miedo, ¿no? Y que hablar de la Trinidad empiezan a aparecer palabras griegas un poco extrañas y nos echa un poco para atrás, ¿no? Bueno, pues también intentar explicarla lo mejor posible para poder comprender cuando decimos Dios, ¿qué decimos, no? Por eso la explicación que voy a intentar dar lo mejor posible tiene tres partes, ¿no? La primera tiene que ver con quién es Dios. Dios es ese Dios Trinidad, pero es un Dios que no se muestra de cualquier manera, sino que se muestra a través de Jesús. Entonces, cuando decimos Dios, ¿qué dice Jesús sobre Dios, no? Y tercero, es verdad que para nosotros, en el lenguaje, a través del tiempo y a través de la historia, y a través de la historia de la Iglesia, las formas de hablar a Dios han ido variando, ¿no? Y nos hemos ido construyendo distintas imágenes, distintas formas de hablar de Dios, y a veces no son unas formas que se ajusten a lo profundo de la experiencia de Dios, ¿no? Son formas que a lo mejor pues generan sufrimiento, generan dominio o generan autoridad, y a veces hay que contrastarlas, es bueno contrastarlas con, de nuevo, el Dios de Jesús, ¿vale? Entonces yo voy a empezar un poco hablando de ese misterio de Dios, que es Dios Trinidad, ¿vale? Y lo voy a enmarcar en nuestro mundo, en el mundo de ahora, ¿no? En el mundo plural. Nosotros vivimos en un mundo plural, hemos vivido un tránsito en muy poco tiempo hacia otro tipo de sociedades y de culturas, donde la presencia de Dios pues se ha ido decreciendo en importancia, ¿no? O en significatividad. Es decir, antes, en culturas anteriores, lo político, lo social y lo religioso y lo cultural estaban unidos. En la actualidad eso no es así. Cada uno puede vivir de una manera sus relaciones sociales y tener una fe aparte de esas relaciones sociales. Y esto tiene que ver con la posibilidad, la libertad de cada persona de construir su propia vida. Eso es muy bueno porque hemos adquirido unas libertades que antes no teníamos, pero ahora, pero el problema que tiene eso también es que cada uno se construye su propia experiencia de Dios. Y fijaros que en esta pluralidad lo que nos vamos dando cuenta es que, por ejemplo, ¿no? Antes era el ateo el que hablaba de Dios, se preguntaba sobre Dios, ponía razones en contra de Dios, ¿no? Y era el cristiano el que tenía las razones, ¿no? La verdad sobre Dios, y le daba respuestas al ateo, ¿no? Esto era una relación. Pero ahora, en esta pluralidad en la que yo me puedo construir mi propia experiencia, resulta que el único que se pregunta sobre Dios es el cristiano. Es decir, somos nosotros los que estamos, los creyentes, los que nos preguntamos por Dios. Y al resto, pues bastante poco le importa, ¿eh? Normalmente en las encuestas, las últimas encuestas que van haciendo sobre la población, sobre la creencia, suben los indiferentes y bajan los ateos y los creyentes, ¿no? Esto nos dice que la pregunta sobre Dios pues solo nos interesa a los creyentes, ¿no? Y yo creo que tiene una de tantas razones. No me voy a meter ahora en análisis sociales, pero una de las tantas razones que tiene esto es que hablar de Dios no es nada fácil. Es decir, conocer a Dios y decir quién es
Dios es indecible, ¿no? Los judíos que decían, Dios no se puede nombrar, ¿no? Porque si lo nombro, el hecho de conocer el nombre de Dios era conocer a Dios, ¿no? Entonces, hablar de Dios, entras en un terreno complicado, ¿no? Y entras en un terreno limitado, porque claro, nuestro lenguaje, cuando yo hablo, o vosotros, cualquiera de vosotros habláis de vuestra experiencia de Dios, el lenguaje se nos queda corto, porque nuestras limitaciones como personas pues nos impiden expresar profundamente, completamente quién es Dios, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, es que somos así, y somos violentados, somos parte de la creación y la creación tiene esta historicidad, esta temporalidad, y ahí también hay una limitación en nuestro lenguaje, ¿no? Además, nosotros tenemos gran cantidad de mediaciones, las mediaciones naturales, ¿no? Dónde vivimos, dónde hemos crecido, todo eso es importante a la hora de entender a Dios, ¿no? Todo lo personal, lo que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Todo lo que es cultural, cómo nos influyen las relaciones con los otros, y en esa medida también nuestra experiencia de Dios tiene que ver con lo que hemos vivido. Yo no puedo hablar de lo que no he vivido, ¿verdad? Puedo hablar de lo que he vivido. Entonces, las relaciones y las experiencias que me ponen, que tengo alrededor y que voy acumulando en mi vida, en mi experiencia de vida, es la forma en la que yo puedo encontrar palabras y metáforas para hablar de Dios, ¿no? Pues todo eso nos va influyendo, ¿no? Entonces, fijaros qué importante es el lenguaje cuando hablamos de Dios, ¿no? Inevitablemente tenemos que tirar de ese lenguaje, o sea, siendo conscientes de que el lenguaje no nos es suficiente, vamos a darnos el lujo de hablar con ese lenguaje, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a intentar, o lleva toda la historia desde Abraham hasta nosotros, ¿no? Tomando la herencia judío-cristiana, de intentar con nuestras modestas palabras hablar de Dios, ¿no? Nosotros tenemos esa herencia en nuestra comunidad, o sea, somos receptores a través de la comunidad, a través de nuestras familias, a través de la parroquia, de ese lenguaje, de esas imágenes de Dios, ¿no? Le atribuimos metáforas que pueden ser desde un punto masculino o desde un punto femenino, también depende de las vivencias que hayamos tenido y cómo nos hayan afectado personalmente, ¿no? Hay un cierto inconsciente colectivo en la propia comunidad cristiana que nos va a ir diciendo, ¿no?, quién es Dios. Cuando no tengo esa base referencial, es decir, cuando no tengo comunidad, como le pasa a mucha gente en la actualidad, ¿no?, que vive en esa pluralidad pero vive su fe de forma aislada, me faltan referentes para hablar de Dios, y esto también es un problema. Lo dejo ahí para que veáis que no es tan fácil hablar de Dios hoy, ¿no? Tenemos una herencia y esa herencia hay que tenerla en cuenta. Principalmente toda una herencia de una historia de la Iglesia que crece en un contexto griego, grecorromano, donde toda la filosofía griega va a afectar profundamente a la comprensión de Dios. O sea, de la experiencia de Jesús y de los discípulos a después la gran comunidad, va a haber un proceso de comprensión de Dios, ¿vale? Entonces vamos a primero, muy modestamente, decir dos cosas fundamentales de Dios que tienen que ver con esa experiencia heredada, ¿no? Y que cuando nos encontramos gente creyente coincidimos en ellas dos. Lo primero es la trascendencia de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad, con el anhelo, en realidad no es una capacidad, es un anhelo que tenemos todos dentro, hombres y mujeres, y que además es un anhelo incesante, que no para en nosotros desde que nacemos hasta que morimos, de apuntar a algo más allá de la realidad. La realidad no es solo lo que existe, ¿no? Hay algo más allá de la realidad donde vivimos, nos relacionamos, comemos, dormimos, etc., ¿no? Hay algo más allá. No es solo lo material. Y ese anhelo está en nosotros. Es un elemento básico. Dice Rahner que, os leo el texto,
El hombre en su profundidad más honda, de lo que tiene una conciencia más clara, es del hecho de que todo su saber, quiero decir, lo que él llama así en su vida cotidiana, ¿no? El tiempo cotidiano, no es más que una pequeña isla perdida en el océano infinito de lo que queda por explorar, ¿no? Nos sentimos pequeños en un universo, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno lee cosas sobre la ciencia, ¿no? Y las galaxias y todas las teorías que hay sobre el Big Bang, ¿no? Y la materia oscura que no conocemos qué es, ¿no? Uno realmente se queda asombrado, ¿no? Porque te sientes muy pequeño en un inmenso espacio que no sabemos qué tamaño tiene, ¿no? Sigo. Una isla flotante que nos es quizá más familiar que aquel océano, pero que en definitiva sabemos que está sustentada por él y que solo así nos sustenta. Es decir, formamos parte de su universo, ¿no? Y es de ese gran misterio. Por tanto, la pregunta existencial que se presenta al que conoce es si puede preferir la pequeña isla de lo que él llama saber al mar del misterio infinito, ¿no? O sea, siempre estamos en ese anhelo de me quedo con mi pequeña vida o yo intuyo que hay algo más y salgo de mí para buscar, ¿no? En ese anhelo, en ese deseo que tenemos los creyentes, lo leemos como un deseo y un deseo hacia Dios, ¿eh? Encontrar a Dios verdaderamente, tomar conciencia de nuestra limitación, y uno descubre, y esto es sabiduría de la historia de la Iglesia, de las comunidades de la Iglesia que han ido pasando generación tras generación, descubrir que la única forma de tener conciencia de Dios es entregándose a Él incondicionalmente. O sea, ese gran misterio, la única forma es dejarse inundar por ese mar, ¿no? Y esto es una experiencia que coincidimos muchos de los creyentes en nuestra espiritualidad profunda, ¿no? ¿Qué supone esto? Que cuando somos conscientes de esta manera, nos damos cuenta de que Dios nos sobrepasa. Nos sobrepasa. Nos anonada, que decían los místicos, ¿no? Del 16. Nos deja, nos cubre todas nuestras expectativas y más, ¿no? Y nos desborda. Y eso, de alguna manera, ¿cómo repercute en nuestra vida? Pues que nos hace salir de nosotros, nos obliga de alguna manera a salir de nosotros, no es suficiente nosotros, porque no somos nada y porque encontramos que lo que tenemos alrededor, ese Dios maravilloso que nos inunda y nos desborda, nos da mucho más, ¿no? Y nos da mucho más aparte de lo que hubiéramos podido desear. O sea que va más allá de nuestros deseos, ¿no? ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que al encontrarnos con Dios nos damos cuenta muchas veces sorprendidos que Dios nos construye libremente. ¿Veis la paradoja, no? Salimos de nosotros, pero a la vez estamos siendo construidos por Dios. Entonces, esto es el gran misterio, ¿no? Que es esa trascendencia de Dios que nos sobrepasa, ¿no? Es decir, que Dios es trascendente, nos sobrepasa, pero a la vez nos constituye, ¿no? Y esto es fabuloso, ¿no? Decía un teólogo que Dios es tan otro que todo lo que decimos de Él es más mentira que verdad. El lenguaje, ¿verdad? Nuestro lenguaje, reducido lenguaje. Es mejor callar y esbozar una leve sonrisa como hace el Buda, ¿no? En el mundo budista las imágenes del Buda siempre son una media sonrisa porque ha encontrado la paz, ¿no? Pues eso. Esta trascendencia de Dios no viene de golpe, se revela poco a poco, no solo en nuestra vida, en esta madurez que decíamos antes de la fe, ¿no? Sino se revela también poco a poco en la historia. La experiencia de los primeros clanes, de los que tenemos algunos relatos en el Génesis, a través de los relatos de Abraham, Isaac, Jacob, etc., no es la misma
que la que nosotros heredamos. Hay que entender también cómo leer esta revelación en la Biblia. Es decir, que la Biblia habla de forma existencial sobre Dios. Es decir, habla con expresiones referidas a Dios que tienen un sentido concreto, determinado, histórico, para un momento determinado, para una vivencia determinada, para un acontecimiento concreto en el que se está sintiendo a Dios de una manera concreta. ¿Vale? Esta obsesión que tenemos en la modernidad de hacer formulaciones absolutas y ordenadas y en forma de tesis y de síntesis es una obsesión nuestra, no es la obsesión de los que protagonizaron la Biblia. Entonces aquí es muy importante también saber dónde nos movemos, en estas obsesiones que a veces nos constriñen muchísimo y que a veces hay que desencorsetar y decir, bueno, vamos a volver un poco a esa vivencia existencial, ¿no? Los patriarcas, por ejemplo, hacen una referencia a Dios con el Dios de los nombres, ¿no? En la Biblia tenemos un montón de nombres de Dios. El Shaddai, por ejemplo, que significa el Dios excelso, el Dios altísimo, el Lión, el Rojín, que es Dios de la aparición, o el Dios que veo. Es decir, ellos van personalizando, encontrando que hay una relación personal. Dios es un Dios personal con el que me puedo relacionar, que es diferente de los dioses de alrededor, y porque los dioses de alrededor, de las culturas de alrededor del pueblo de Israel, están ligados a fenómenos naturales, están ligados a los ciclos anuales, a un lugar o a por ejemplo, una montaña o un lugar concreto, o una piedra, ¿no? Sin embargo, el Dios de los israelitas no está ligado a eso. Es un Dios protector y es un Dios gratuito. Y esa es la experiencia que tienen los patriarcas, ¿no? Es un Dios que se relaciona con ellos y que hace una oferta en la que en un principio es absolutamente gratuita. No hay una compensación por parte del ser humano. Sí que con el paso del tiempo y con la reflexión sobre Dios nos vamos dando cuenta de que en la organización del pueblo de Israel, pasando los siglos, nos vamos a encontrar que empieza a haber una relación mucho más regular con Dios, ¿no? Y ahí en la organización monárquica a partir de Saúl y David, o en las historias particulares de algunos de los personajes de esa historia de los reinos, etcétera, ¿no? Del destierro, etcétera, nos vamos a encontrar esa presencia constante y providencial de Dios. Dios está presente, Dios es fiel a la persona, ¿no? Y yo puedo acudir a Dios, ¿no? Pero veis que siempre van unidas estas tres cosas, que son un acontecimiento, por ejemplo el destierro, ¿no? Una palabra, por ejemplo en la experiencia de Ezequiel, ¿no? La experiencia que tiene el de Dios, que nos cuenta en su libro, y un sentido, dar sentido a ese acontecimiento. Estas tres cosas van configurando quién es Dios, ¿no? Quién es Dios para mí en este momento, ¿no? Otra de las experiencias o lo de la conciencia de Dios que va a marcar esta historia es la conciencia de Dios Salvador. Dios es Salvador porque protege, ya lo hemos dicho, pero además libera. Entonces el acontecimiento del Éxodo, personalizado y protagonizado con la figura de Moisés, va a ser un momento. ¿Veis que tiene un acontecimiento? Tiene una palabra, porque hay una relación centralizada en Moisés, pero de todo el pueblo con Dios, y después un sentido. Moisés da sentido, y la gente que está alrededor de Moisés da sentido, y entienden que ese sentido es un sentido salvífico, que Dios les salva, ¿no? Es decir, vamos a dar un paso más a ese Dios que está al lado y entendemos que además es Salvador, que nos salva del sufrimiento. Y esto es muy importante para la vida de las personas, ¿no? Ahí vamos a encontrar que hay muchos caminos, ¿no? Lo bueno que nos dice la Biblia es que
hay muchos caminos por donde encontrar a Dios y por donde decir a Dios. La profecía es otro camino, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de libros de los profetas que son palabra de Dios, ¿no? Oráculo de Yahvé, dice, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? O en historias de gente corriente, o gente que no importa. Por ejemplo, Ruth, o por ejemplo, Tobías. Son pequeñas historias que tenemos en la Biblia que nos dicen que gente que a lo mejor no tendrían por qué tener cabida en lugares importantes o en escritos importantes, también nos pueden decir que Dios está presente en su vida. Si cogemos la historia de Ruth y Noemí, vemos que mujeres extranjeras y encima viudas, por lo tanto, lo peor de lo peor, porque nadie va a hacerse cargo de ellas, están protegidas por Dios. Y esta experiencia paralela, en paralelo a lo más oficial, ¿no? En paralelo a la voz de los profetas y en paralelo a otras historias, nos va diciendo que Dios está presente también de otras maneras. Solo después de este caminar en muchas líneas paralelas, se tiene otro momento de conciencia de Dios, que es que Dios no solo es Salvador, sino que el ser Salvador supone que Dios es Señor de la historia y por lo tanto es Creador. Y aunque nosotros tengamos los textos del Génesis, los dos textos del inicio de la creación al principio de la Biblia, no son los primeros que se escribieron, sino que son una reflexión posterior de comprender a Dios como Dios de la creación, como Dios del universo, como Dios de todo lo creado, ¿vale? Por eso se pone al principio, evidentemente, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este descubrimiento, ¿no? en nuestra historia? Pues que Dios nos marca un camino de libertad y que está en nuestra voluntad el querer andar por ese camino o no andar, el querer estar con Él o no estar. Ahí es donde encontramos también la reflexión sobre la experiencia del mal. Cuando hablamos de Dios y hablamos de el Dios que nos protege, que nos salva y que nos sostiene, ¿no? Como Dios de la creación, también hay que hablar del mal que hay en esa creación, ¿no? Entonces la experiencia del mal entra aquí y hay una reflexión muy interesante. Sabéis que el libro de Job es todo un desarrollo sobre el mal, Dios y el mal. Si hay mal, Dios, ¿qué tiene que decir, no? Esto es importante. ¿Dios qué dice cuando yo sufro? ¿Dios qué hace cuando yo sufro, no? Hay una gran cantidad de preguntas que nos dicen que Dios también acompaña en el horror, en el sufrimiento. Bueno, ahí está, es otra de las experiencias que nos marcan. Todo esto tiene que ver con ese asombro y ese misterio que nos va haciendo conscientes de que Dios está aquí y que Dios se hace presente, ¿no? Y se hace presente en lo pequeño, es lo que llamamos la inmanencia de Dios, ¿vale? Sería como este segundo polo con el que quiero empezar. Es decir, que Dios está presente, pero no de una forma pasiva, está presente de una forma actuante. Dios siempre está actuando, lo que llamamos normalmente la providencia. Dios es providente porque está presente en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que significa la inmanencia, ¿no? Que toda la creación depende de Dios, que Dios sostiene esa creación y que cuida de ella y por lo tanto cuida de nosotros, ¿no? Y cuida en el quehacer de todas las mañanas, cuando me levanto, me ducho, me voy al trabajo, vuelvo, hago la comida a los niños, etcétera, etcétera, ¿no? En este quehacer está presente Dios. Y es ahí donde podemos encontrarle también, ¿no? El asombro, ¿no? Este misterio enorme que nos sobrepasa, también está en lo que nosotros llamaríamos lo pequeño de la vida, aunque quizá es lo más importante porque es la que construye nuestra vida, ¿no? O sea que Dios es experimentado de forma intensa en cada cosa que hacemos, ¿no? El poder ser consciente de que en cada cosa que hacemos está presente Dios, pues es una forma maravillosa de vivir una espiritualidad cotidiana, ¿no? Esto que hay mucha gente que busca ahora, ¿no? Y
a Dios le podemos, en este caso, llamarlo con 1000 nombres, porque nos vamos a encontrar 1000 rostros a lo largo del día donde vamos a ver reflejados a Dios. Pero es verdad que en nuestra historia creyente, hay un momento donde Dios se va a revelar plenamente, ¿no? Plenamente, que es con Jesús. Jesús es el que en la historia, en un momento determinado de la historia, va a hacer presente a Dios. Y Jesús tiene una relación única y excepcional con Dios. Única y excepcional. Y con sus palabras, con sus gestos, nos muestra quién es Dios para el ser humano. Es amor y perdón, es denuncia y exigencia, es donación y presencia, es elección y envío, es compromiso y fuerza. Dios va a ser eso mostrado a través de Jesús. Nos lo va a revelar a través de toda su vida. Toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Toda la vida de Jesús va a ser un espejo de Dios. Claro, una revelación, ¿no?, de un amor ilimitado. Es decir, que Dios se da a sí mismo y se hace presente con nosotros en nuestra vida cotidiana, en esa vida cotidiana que a veces parece pequeña. Y que nosotros nos sentimos pequeños en ella. Esto es maravilloso. Es para mí lo mejor y lo más maravilloso del cristianismo, que Dios nos ama tanto que se hace tan pequeño como nosotros. Un bebé, pensad que es un bebé, se hace bebé. Los bebés hay que cuidarlos. Los que hemos tenido bebés en nuestros brazos, porque hemos tenido hijos, yo tengo hijos, es algo indefenso. Los primeros años son indefensos, puedes hacer con ellos lo que quieras. Dios se ha hecho pequeño se hace indefenso para que le cuidemos al principio y para estar al lado nuestro. Esto es maravilloso, ¿eh? Me parece que es uno de los misterios más grandes del cristianismo y más fascinante. Y esto es un escándalo, porque en una cultura, ¿no?, como es la mediterránea, donde la mayoría de las visiones de Dios son de dioses grandes, distantes, poderosos. Dios es un escándalo para esa cultura, ¿no? El Dios de Jesús es un escándalo. Y es un escándalo de amor. Quiere decir que no se comprende, ¿no? Por eso decimos que Jesús es el camino, ¿no? Porque a través de Jesús podemos encontrar en ese camino a Dios. Si tuviéramos que decir algo fundamental de Dios, por decir algo así con nuestras modestas palabras, podríamos decir que nuestro Dios, el Dios cristiano, es un Dios todo amoroso. No es un Dios todopoderoso, aunque lo usamos, esa palabra. La usamos en la liturgia, la usamos. Es todopoderoso si es en el amor. Si no es en el amor, estamos errando en nuestra definición. Por eso a veces es mejor decir que Dios es todo amoroso, porque eso sí que es verdad, que es amor ilimitado. En el encuentro con Jesús, desde su vida, desde sus acciones, desde sus gestos con la gente, desde sus palabras, desde su muerte y su resurrección, vamos a experimentar ese amor ilimitado, ¿no? Y es un amor que es incondicional. No hay condición para Dios en el amar. Dios ama, yo que tengo alumnos, y cuando doy clase y hablo de esto, les digo, Dios ama porque le da la gana. No hay razón. Me ama porque soy yo. Ya está. No hay más. Te ama porque eres tú. Punto. No si eres bueno, si has cumplido esta semana, si has ido a misa. No, te ama porque le da la gana. Y esto es fabuloso. Esto es maravilloso, ¿no? Es esa experiencia que nos sumerge en la condición, en la propia condición humana nuestra. Es decir, cuanto más humanos, más cerca estamos de Dios, ¿no? Poder llevar a la plenitud, como hizo Jesús, la humanidad. Y para eso somos seguidores de Jesús, ¿no? Para llegar a la plenitud
la vida que se me ha entregado, que es la que llevo puesta en el cuerpo que llevo puesto, ¿no? Dice Leonardo Boff, haciendo un juego de palabras, ¿no?, con la trascendencia y con la inmanencia, que he intentado explicaros, que Jesús es transparencia. Un juego de palabras. ¿Veis? En el fondo siempre estamos hablando con palabras. Transparencia significa que en esa trascendencia e inmanencia es Jesús el que nos transmite, nos transparenta a Dios. ¿Vale? ¿Qué vemos en ese Dios de Jesús? Que es un Dios comunidad. Y es un Dios que está en comunión con las personas, con los hombres y las mujeres, y que está en comunión con la creación. Esta palabra es muy importante, y nosotros a lo largo del tiempo hemos dicho que Dios es comunión, y lo hemos llamado Dios Trinidad. Voy a intentar explicar lo que es Dios Trinidad. Cuando decimos que Dios es Trinidad, decimos que Dios es comunión. ¿Vale? A veces la expresión Trinidad nos confunde bastante, porque no nos lo han explicado bien o directamente no nos lo han explicado, porque es verdad que es difícil explicar. Aquí se mezcla una tradición de una fuerte presencia de la filosofía griega y esta transmisión pues se ha hecho muy difícil a nuestro lenguaje actual, ¿vale? Entonces, cuando decimos que Dios es Trinidad, que Dios es comunión, significa que Dios, que Dios Abba, que es como le llama Jesús, que Jesús y que el Espíritu Santo están vueltos uno sobre el otro. Hay una relación de amor entre ellos. Se quieren y se miran a los ojos con amor. Y ese amor es un amor en movimiento, es un amor dinámico. No es un amor estático, no es un amor solo para ellos. Imaginaros una taza de café calentita, ¿vale? O a los que os guste por la mañana un chocolate caliente, ¿no? Y muevo la cuchara para que se enfríe. Y me muevo tanto porque estoy tan emocionada que se me desborda. Ese movimiento es el movimiento del amor, ¿no? El amor de la Trinidad es un amor que se mueve entre ellos y que es tan potente ese amor que se desborda y va hacia afuera, ¿no? No es un amor encerrado en sí mismo. Algunos me podríais preguntar, ¿por qué tres? ¿Por qué Trinidad, no? El tres. Porque podrían ser uno, o podría ser uno, un Dios, o podrían ser 4 dioses. ¿Por qué decimos uno y trino? ¿Por qué 3? ¿Por qué el símbolo del 3? Fijaros que estamos con las palabras. Esto tiene que ver con nuestra cultura y con la comprensión también de los símbolos, ¿no? En ese lenguaje limitado del que estamos hablando toda la tarde, hay un intento de expresar este desbordamiento del amor, ¿vale? No se trata de matemáticas, o sea, no es 1 más 1 más 1 es igual a 3, porque nosotros estamos diciendo que 1 más 1 más 1 es 1. Dios es 1, pero es Trinidad, es comunidad. Es paradójico, ¿verdad? En nuestra mente científica nos cuesta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? En lo simbólico. ¿Por qué no puede ser Dios uno? Porque el uno significa la soledad. Uno, si se ama a sí mismo, se pierde todo. Lo pierde todo. Porque no hay nada que crezca, ¿verdad? ¿Y por qué no 2? Tampoco 2, porque en la relación de 2 hay una diferencia. Tú eres tú y yo soy yo. Hay una separación. Y cuando hay separación, ya no somos iguales, ¿no? ¿Por qué 3? Porque 3 en nuestra cultura ha significado comunidad, comunión, porque reconocemos en Jesús a ese Dios y que Jesús es transparencia de Dios, y porque reconocemos que Dios es presente, es esa presencia constante en nosotros que es el Espíritu. ¿Vale?
Entonces, Dios Trinidad es 3, tiene que ser 3, porque el 3 es la circularidad, es la comunión, es la plenitud. El 3 en el mundo judío significa plenitud, por eso Jesús resucita al tercer día, de forma simbólica, aunque ya sabéis que luego si hacemos cuentas de horas, etcétera, no nos sale la cuenta, pero tiene su significado, ¿no? Igual sucede aquí. 3 es la plenitud del amor. Por eso podemos seguir diciendo que Dios es todo amoroso, porque es comunidad. Es una comunidad abierta, ya lo he dicho antes, es excéntrica, diríamos, ¿no? Gira hacia afuera, ama hacia afuera. Se ama, pero ama hacia afuera. Por eso no podemos decir que son 3, porque en el fondo no son 3, es uno, pero en comunidad. Puedo estaros liando, pero en el fondo estamos jugando con las palabras, con un símbolo que nos sirve para entender que Dios nos ama constantemente y no nos ama solo, sino que nos ama siempre hacia el exterior. Y si comprendemos esto, nos ayuda mucho a entender que es Dios Trinidad. Con ello lo que entendemos es que Dios evita esa soledad, evita la separación y lo que busca es esa comunidad, ¿vale? Esta expresión de la Trinidad, como veis, no es un lenguaje propio nuestro. Yo estoy hablando de algo que se gesta en otros momentos. Se empieza a hablar de la Trinidad después del año 150, cuando hay un esfuerzo por parte de las comunidades cristianas del Mediterráneo de intentar explicar de verdad qué entienden cuando dicen Dios. Y comienza primero a hacer esta reflexión Teodoto, que es un teólogo de la época, y después Tertuliano. Desde ahí, pues hemos ido reflexionando desde aquí, introduciendo otros muchos términos con este tema de la Trinidad. Pero yo me voy a quedar aquí, porque creo que es suficiente entendiendo que la Trinidad es circular, que la Trinidad es movimiento, que la Trinidad es comunidad, y que eso nos permite, de alguna manera, entender también las dinámicas de la comunidad cristiana. Es decir, significa que nosotros también podemos ser esa comunidad excéntrica que lleva su amor a otros lugares, ¿no? Cuando hablamos de la Trinidad, a veces se entiende o se le da más importancia a una de las personas de la Trinidad que a otras. Y esto nos lleva pues a una forma, quizá no una desviación de lo que podemos entender por la Trinidad. Por ejemplo, si le diéramos mucha importancia a la figura del Padre, es decir, que el Padre es central en la familia, en la sociedad, el Padre es mucho más importante que Jesús, nos vamos a ir encontrando con una figura muy jerárquica, muy patriarcal, que va a potenciar todo lo que tiene que ver con la autoridad, con el poder a través de la imposición, como juez de vida, que es otra de las imágenes que usamos a veces para Dios Padre, y nos va a generar una comunidad muy sumisa, como muy resignada a la miseria que vive en este mundo, porque el Padre es tan grande que nunca podemos llegar a Él, ¿verdad? Y esto es una desviación de entender a Dios. Dios no es así. Hemos dicho que es circular, ¿no? También podemos entender y darle mucha significatividad al Hijo. Esto sucede muy frecuentemente hoy. Es decir, Jesús pues es un maestro, es un compañero, es un ejemplo a seguir, es un guía, es nuestro jefe, etcétera, ¿no? Entender que el Hijo es el que tiene pues ese protagonismo porque es el que está en nuestro mundo, ¿no? Muy frecuente en los jóvenes esta visión de un Dios más
más colega, vamos a decir, y es muy frecuente en nuestra sociedad, porque nos cuesta menos hacer relación con Dios en forma horizontal en nuestra vida cotidiana que hacer ese esfuerzo de ir hacia el asombro del que hablábamos al principio, que es ese Dios Padre, ¿no? Y también podemos caer en la tentación de decir que el Espíritu Santo, que es la presencia que está constantemente con nosotros, es el más importante. Y decir que el Espíritu Santo es una energía que llena la vida, que está presente, que nos llena cada vez que amanece. Lo podemos hacer, pero quitaría esa capacidad relacional que tiene la Trinidad, la capacidad de relacionarme con Dios, ¿vale? Quedaría simplemente pues algo espiritual, etéreo, y Dios no es así. Dios, hemos dicho que es circular, es movimiento, es relación, es amor. No podemos quitarle todas esas características porque se nos queda muy pequeño, ¿no? Se nos queda muy pequeño, muy ajustado a nuestros deseos más que otra cosa. A veces ha sucedido en la historia que se ha entendido como si fueran 3 máscaras de Dios. Es decir, que Dios es el mismo, pero dependiendo de la situación se muestra de una manera o de otra. Y Dios no tiene máscaras, ¿no? O sea, por ejemplo, pues cuando decimos que Dios salva, aparece con la máscara de Jesús. Cuando Dios decimos que nos santifica, aparece como el Espíritu Santo. Y sectorizamos la experiencia religiosa en distintas visiones de Dios, ¿no? Tampoco es esto la Trinidad. La Trinidad va junta. El amor de Dios no son 3 amores. No son 3 amores, es un solo amor. ¿Vosotros podéis distinguir entre el amor y podéis clasificar el amor? No, el amor es siempre el mismo, aunque se dé a una persona o a otra, ¿no? También puede suceder, y ha sucedido en la historia, que se crea que el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo están subordinados a Dios Padre. Esto es lo que en la historia se llama el subordacionismo. Y aquí hay un problema, porque si el Hijo y el Espíritu están subordinados a Dios, quiere decir que no son iguales que Dios. Son otra cosa. Y estamos diciendo que el amor no es otra cosa, es el mismo. Entonces también es una comprensión que deberíamos evitar, pensar que Dios Padre es más importante que los otros. Esto quedó reflejado y se quiso aclarar en el Concilio de Nicea en el siglo IV. Y bueno, con unas palabras que quizá a lo mejor ahora con nuestro lenguaje nos costaría más entender, intentaron solucionar este problema, aunque luego pues ya sabemos que hemos ido viviendo esta situación en otros momentos de la historia. En fin, con esto quiero decir que podemos quedarnos con esta idea de que Dios es Trinidad y Dios es comunión, que esa es la naturaleza de nuestro Dios, que es la naturaleza amorosa de Dios, y que eso nos supone vivir de una manera determinada. Cuando decimos que Dios es amor, que Dios es circularidad, que Dios es movimiento de amor, nos está invitando, de alguna manera nos propone criticar todas aquellas formas de exclusión que existen en nuestro mundo y que obligan a muchas personas a estar al margen de la vida, ¿no? Si nuestras comunidades cristianas quieren ser circulares y quieren ser amorosas, deberían de alguna manera intervenir, comprometerse con cambios en esa no participación de las personas, ¿no? Tanto en el mundo social como en el mundo de la Iglesia. Y creo que en este momento es un momento bueno para repensar
cuáles son las transformaciones necesarias que este amor trinitario nos pide para nuestro mundo, ¿no? Que es ese amor que se desborda, acordaos de la taza de café o de la taza de chocolate, ¿no? Ese amor que se desborda, ¿qué nos está pidiendo, ¿no? Para este mundo? ¿Qué transformaciones, qué desbordamientos también nosotros desde nuestra vida y desde nuestras comunidades debemos hacer para que realmente ese Dios Trinidad se haga real? Y dejo pues ahí la pregunta para que quede después de la reflexión. Muy bien. Pues descansamos un poco. Unos minutitos.